Hoy finalizamos esta serie que ya comenzamos hace varias semanas atrás, titulada Se gana y se pierde. Y si te has estado prestando atención a través de esta serie, comenzamos hablando sobre el juego de la vida, ¿ok? Y cuando hablamos del juego de la vida no significa que la vida es un juego. Estamos hablando de que hay cosas que están moviéndose que tú no puedes controlar, pero hay cosas que tú tienes la oportunidad y la capacidad de controlar y puedes hacer para facilitar el punto final, que dentro de todo, en mi opinión, nuestro punto final es que cuando nos toque cerrar nuestros ojos estemos en la eternidad con Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero entre ese punto y el que estoy hoy, hay muchas cosas entre medio. ¿Y cuándo podemos anticipar movidas que van a venir a nuestra vida, independientemente de cuán bueno o cuán santo o espiritual tú seas? Van a venir situaciones a hacerte frente, a probar tu fe, a probar tu convicción y a probar también tu sentido de pertenencia a lo que es el reino, a la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces, es importante tener la capacidad de no solamente quedarnos enfocados en las situaciones, porque cuando estamos enfocados en las situaciones que están inmediatas, nos desenfocamos de otras cosas, porque primero que nada es difícil prestar atención a muchas cosas. ¿Cuántos su pareja les ha dicho, ¿qué te parece? Y tú sabes que no tienes idea de qué fue todo lo que dijo anteriormente de esa palabra. Y tú tienes varias opciones. Tú puedes mentir y decir, muy bien, lo que quieras. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste anteriormente. No sé lo que dijiste en mi mente, pero estoy de acuerdo. A veces es difícil prestarle atención a muchas cosas cuando tenemos cosas de frente. Entonces, cuando estamos enfocados únicamente en lo que está frente a mí, en la situación, la circunstancia que me está agobiando o tal vez tratando de desconcentrar o de desviar, se nos hace difícil poder ver más allá. Se nos hace difícil. Entonces, mencionamos que una de las formas en la cual yo puedo mantenerme enfocado es teniendo una mente clara. Una mente clara, y la única manera que tú tienes una mente clara, tenemos que sacar cosas de nuestra mente para que otras cosas puedan entrar. Porque cuando tienes el vaso lleno o la memoria cargada, ¿cuántos le ha pasado que su teléfono han tenido que borrar muchas fotos porque ya no le cabe otra más? Porque la memoria está llena. No puedes poner nada más hasta que saques, hasta que elimines. Y si te pones a ver, a veces muchas de las fotos son la misma foto 45 veces. Entonces coge una y elimina el resto para que tengas espacio para almacenar más momentos en la vida. Así funciona la mente, el cerebro, el pensamiento. Mientras no saques, no puedes entrar. Entonces, si no, nada puede entrar, te vas a perder todo lo que está sucediendo más adelante, y luego te va a tomar por sorpresa, y ahí es donde está el peligro. Porque cuando las cosas te toman por sorpresa, no estás listo, no estás preparada, y cuando llegan, no sabemos lidiar con eso porque no estábamos preparados. Luego de eso, nos movimos a hablar sobre el tiempo. Y cuando hablamos sobre el tiempo, mencionamos que a veces nos sentimos tentativos de movernos hacia una posición o hacia otra. A veces dudamos y decimos, si hago esto, hago aquello, hago esto.
Y lo que sucede es que entre la indecisión nos quedamos frisados en el momento. Y luego, como el tiempo va corriendo, las circunstancias, otras fuerzas externas como la persona comienzan a crear presión y te impulsan a tomar una decisión que tú no estabas pensando tomar en primer lugar, porque el tiempo se acabó. Y dejamos de ser proactivos y permitimos que nuestra incertidumbre, nuestros propios temores creen procrastinación y nos detenemos de tomar decisiones, y cuando no tomamos decisiones, la vida las toma por ti. La vida o alguien más va a tomar la decisión por ti y te va o a empujar hacia el frente o hacia un lado, o te va a sacar del juego completamente. Luego nos movimos en la tercera semana y hablamos de la presión, porque todo en la vida crea presión. Todo. La presión puede ser negativa como puede ser algo positivo. Hablamos de una línea de agua, por ejemplo. Una línea de agua sostiene presión de agua. Y cuando está canalizada dentro de la línea, ¿qué sucede? Usted tiene agua para bañarse, para cocinar, para disfrutar. Pero cuando la línea se quiebra porque la presión no fue suficiente, son $25,000 porque se le llenó el basement de agua. El sótano se inunda, las paredes se van a llenar de hongos si no las arreglas. ¿Es el agua mala? No. Pero cuando algo está fuera de algo que lo contenga, la presión destruye. Al igualmente nuestra vida, cuando la presión no la contenemos saludablemente, no la ponemos y la canalizamos hacia algo positivo, termina destruyendo nuestras vidas. Pero cuando logramos tomar la presión y la canalizamos con una mente clara y un sentido de salud emocional, esa presión se convierte en el mejor producto que tú puedas dar de ti. Porque, como dice la palabra, bajo presión y fuego el oro brilla. Entonces, no quiere decir que la presión es mala. Canalizada y utilizada correctamente va a sacar lo mejor de ti, pero fuera de control te destruye. Y nos movimos la semana pasada. Santiago habló. ¿Cuántos se acuerdan? Santiago habló de la pieza más poderosa, más importante, perdón. Está la pieza más poderosa en el juego y está la pieza más importante en el juego de ajedrez. La pieza más poderosa es la reina. La pieza más importante es el peón. Porque el peón parece que es insignificante, pero tiene el poder de resucitar una ficha y solamente se mueve hacia adelante. Fue lo que dijo Pastor Santi la semana pasada. Y hoy vamos a elaborar un poquito más en esto del ajedrez. ¿Cuántos han jugado ajedrez o entienden las reglas? Levante la mano. Ok. Para explicarlas y que puedan entender por qué esto se asimila a la vida. Primero que nada, la reina, de hecho, es más poderosa, pero no siempre fue el caso. La reina era la pieza más débil en el juego. Pero hace muchos años atrás en Inglaterra, la reina de Inglaterra se quejó porque decía, ¿cómo la reina es la menos poderosa si yo soy la que tiene más poder en Inglaterra? Y cambiaron las reglas. Y se invirtió el poder del rey y la reina en el juego. Entonces por eso la reina es la pieza más poderosa. Okay. En el ajedrez existen varios batallones. Existen los peones que tienen más. Es una pieza que solamente se mueve hacia adelante, pero ataca hacia el lado. Y solamente una vez que comienza no puede retroceder.
Están los caballos que solamente mueven en una forma de una L, entonces solamente atacan en 2 puntos específicos, pero no pueden atacar nada entre medio. Hay unas piezas que se llaman las torres. Las torres solamente se mueven en líneas horizontales o verticales y no tienen ningún tipo de límite, excepto que no pueden moverse en ángulo. No pueden moverse en un ángulo. Adyacente, se me olvidó esta la palabra, pero de lado. Diagonal, gracias. No se puede mover diagonalmente. Y está lo contrario, que creo que se llama el comodín, que se mueve solamente diagonal. Está la reina, que puede moverse en cualquier dirección cuantas veces quiera, pero no puede combinar como que hacer una L y después subir nada de eso, simplemente vertical, horizontal, pero en todas las direcciones posibles, y diagonal. Y el rey, que solamente se puede mover un espacio a la vez, y eso es todo lo que hace. Teniendo eso en perspectiva, la mayoría de las personas que juegan ajedrez utilizan básicamente las piezas de los peones o las piezas más pequeñas como carnada, y empiezan a mover y empiezan a acomodar las fichas para tratar de engañar a su oponente de que la tome, y tienen a alguien como un comodín o un jinete o una torre esperando a que esa persona caiga y tome esa trampa, y ellos mueven y empiezan a sacar fichas de su oponente. Ahora, si usted ha jugado un juego de estrategia en algún momento, ¿cuántos han jugado tal vez checkers? Checkers son damas, dice en español, es un poco más común. En ese juego también las estrategias son bastante similares, esto que solamente te mueves hacia arriba o hacia el lado. Y a veces hay personas que ponen diferentes fichas para después comerte múltiples veces, o sacarte múltiples fichas a la misma vez. Y eso se llama sacrificar en un juego. Luego tú sacrificas una ficha para obtener el objetivo más grande. El objetivo más grande es finalmente ¿qué? Vencer a tu oponente. Ahora, en el ajedrez, una de las cosas más interesantes del juego es la cantidad de posibilidades, es casi infinita. La primera movida que tú puedes hacer en un juego de ajedrez tiene más de 800 posibilidades. La segunda movida que tú puedes hacer en un ajedrez tiene más de 16,000 posibilidades. La tercera movida que tú puedes hacer en un ajedrez tiene más de 350,000 posibilidades. Y cada movida va aumentando exponencialmente. En otras palabras, es difícil predecir qué va a ser la próxima movida. ¿Por qué? Porque no solamente cuenta la movida que tú hagas, sino la que haga tu oponente. Y el que oponente haga una movida diferente puede cambiar todo tu plan. Tú a lo mejor pensabas, voy a mover esta aquí, esta acá, y al momento él movió una ficha donde tú querías estar, ese plan se fue. ¿Y por qué esto es importante entender? ¿O qué tiene que ver esto con lo que vamos a predicar hoy? Tiene que ver en el sentido de que una ficha que tú pierdas, una ficha que tú pongas como sacrificio para alcanzar una meta más grande, es una ficha que no regresa, a menos que en el ajedrez logres mantener un peón que llegue hasta el final, que las posibilidades son casi imposibles realmente. Si has jugado, es muy difícil, porque esa es la línea más guardada, y al momento que llegues allá está la pieza que tiene menos movimiento, está enfrentándose contra todas las piezas más poderosas del juego en ese punto. Entonces casi imposible, por eso tiene el poder de resucitar a alguien, porque es muy difícil que lo haga en primer lugar. Y entonces mucha gente prefiere utilizarlas, como dije, como carnadas,
para comenzar a trancar los movimientos del oponente. Y cuando tú utilizas algo como carnada, lo utilizas porque para ti no vale lo suficiente. Y es muy fácil no ver el valor en esa pieza, porque nuevamente es casi imposible que tú puedas sacarle el máximo, pero es muy fácil saber que tú lo puedes reemplazar con cualquier otra pieza que queda, porque cuando están así, todas las piezas son iguales. Y en el juego de ajedrez, cuando fue comenzado, tenemos que entender, como he dicho anteriormente, para entender el texto hay que entender el contexto. Para entender la historia del ajedrez tienes que entender de dónde vino. En el tiempo que fue creado, era un tiempo donde habían caballeros, y caballeros no es hombres de estos que usan chalecos ni nada de eso bonito. No, era un hombre armadura, montado en un caballo, con una lanza, y haciendo duelos y batalla. Eso era un caballero. Comodines, torres, todo eso era parte de lo que ellos conocían cuando iban a guerra. Las torres era donde estaban los arqueros. Por eso la torre se puede mover lejos en línea, porque simbólicamente tiene arqueros adentro. Los comodines son soldados de rango en cierta manera, como capitanes. Entonces los capitanes usualmente en guerras eran las personas que tenían más capacidad de matar. Y el rey y la reina se quedan atrás porque si ellos mueren, pues la batalla se pierde. Y por eso en el ajedrez, cuando tú terminas al rey, se acaba el juego. Porque en aquellos tiempos, cuando el rey era muerto, la guerra se perdía y el otro conquistaba el territorio del otro oponente. Hoy día, si hacen un juego como ese, probablemente tendría las fuerzas navales, como los Marines, cosas así. Probablemente sería mucho más difícil jugarlo, porque todo el mundo tiene armas de largo rango. Habría que crear murallas y otras cosas así, no sé. Sería interesante si a alguien se le quiere inventar un juego así. Pero lo que no ha cambiado de aquel entonces y a este entonces, no sé si has visto alguna película de tipo medieval. Me recuerda, ¿cuántos han visto la película del Corazón Bravo, Braveheart? Una película bastante vieja de Mel Gibson. Y en esta película, una de las cosas que se ve es que cuando ellos iban a guerra, siempre mandaban un escuadrón a pies primero. Y mientras el escuadrón estaba marchando, tenían arqueros empezando a eliminar parte de los escuadrones que estaban mandando al frente. Y después, si había necesidad, pues manden a los caballeros, y iban así en orden. Pero al final de todo, las guerras paraban a cierta hora porque no había electricidad, a las 9. Y lo que sucedía era que los campesinos que lucharon, que quedaron vivos, tenían que regresar caminando, y allá estaban todavía los caballeros con los nobles, todos comiendo sus tacitas de té y todo eso. ¿Cómo les fue la guerra? Y hoy día no es tan diferente. Hoy día hay batallones especializados, como hay batallones de pie, que los mandan a las guerras y van adelante, y después mandan un dron con otras personas y tanques y otras cosas más, y después cuando hay una misión especial, pues mandan a los Marines y todo eso. Hay un orden específico y claramente hay un rango de importancia. En otras palabras, de estos tenemos muchos, así que si mueren, no perdemos tanto que si perdemos un soldado entrenado al nivel del Marine o el Air Force, de la Fuerza Aérea, que uno de estos pequeños que están aquí no lo pueden reemplazar porque no tienen las tácticas de entrenamiento, no saben volar un jet o un helicóptero. Entonces, los miden a rango, los comparan en distancia. Y la realidad es que este sistema nosotros lo utilizamos para todo. Lo utilizamos también para nuestros empleos. Empleadores. Hay un grupo que está asalariado, que hace un 10% de las labores. Hay un grupo que es reemplazable, que
recibe el mínimo del salario que hace un 90% de la operación. Y no tiene que nada que verla porque hay responsabilidades y otras cosas, y no estoy diciendo una que otra. Lo que quiero decir es que cuando hay estructuras jerárquicas, está la tentación de ver a cada persona que está por debajo menos significante que tú. Y cuando alguien es menos significante, es más fácil sacrificarlos en el juego de la vida. Es más fácil tomarlos y utilizarlos de carnada. En otras palabras, intenta esto, haz aquello, y cuando no sale, ¿sabes qué? Hemos decidido irnos en otra dirección, gracias por tu tiempo. Y ahí está la lucha de los peones o de los campesinos o de la gente de bajo nivel, día tras día. ¿Para qué? Para sustentarse. Porque no sabes cuándo va a ser el último día en ese empleo. Tú das lo mejor de ti con el tiempo que se te ha entregado por un salario, una paga insignificante. Si te pones a pensar, eres una pieza de sacrificio porque eres una pieza reemplazable. En otras palabras, cuando alguien es reemplazable, el abuso va a llegar. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque te vas a encontrar en circunstancias que vas a perder. Que alguien te va a tratar tal vez insignificante y vas a encontrarte en circunstancias en las cuales ganaste y vas a tener la oportunidad de abusar de alguien más. Y yo quiero animarte a que cuando estén abusando de ti, aprendas a tener una actitud piadosa. Que es difícil. Y cuando tienes la oportunidad de tú ser el que abusas de la autoridad, del poder o de tu liderazgo, optes por ser alguien piedoso. Porque todos vamos a tener la oportunidad en algún momento. No siempre vas a estar por debajo. En algún momento en tu vida, aunque sea mínimo, en algún momento vas a estar por encima de alguien. Y en algún momento, no importa cuán bueno, inteligente, exitoso seas, en algún momento vas a estar por debajo de alguien. Sea tu cliente, sea tu esposo, tu esposa, sea el presidente de los Estados Unidos, quién sabe. Pero alguien va a estar por encima de ti. ¿Y cómo manejamos esto? Recuerden, en la primera semana hablé de la valentía de empujar hacia el frente. Y el peón solamente se puede mover ¿hacia dónde? Hacia el frente. En el juego de ajedrez solamente se mueve hacia el frente, que tiene los riesgos mayores porque no puede retroceder. Y cuando yo te estoy animando a que des un paso hacia adelante, yo no te estoy diciendo viene sin problemas. Es lo que más riesgo toma, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que moverse. Recuerdo una historia. Bueno, tal vez voy a comenzarlo un poquito más atrás. A principios de los 1900, el país de Puerto Rico acababa de ser tomado por Norteamérica. Asignaron un presidente, utilizaron a San Juan. San Juan era una zona militar, hoy día es una zona turística. Y parte de la misión que crearon para proteger el Canal de Panamá, que en aquel momento también le pertenecía a los Estados Unidos, crearon en Puerto Rico lo que se llama la guarnición o el batallón número 65. Y ese batallón fue asignado a proteger esa zona para que enemigos del este, o sea China, Corea y todo eso, no utilizaban esa zona para cruzar. Y
tuviera un batallón en el Caribe, en Puerto Rico, porque Puerto Rico es una de las primeras islas cuando tú vienes de Europa. Entonces tenía una buena posición estratégica militar. Y al batallón número 65, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los enviaron a Francia y allá guerrearon. Los enviaron a la Segunda Guerra Mundial, batallaron en Alemania. Y luego ocurrió otra batalla, y en todas muy exitoso, en Corea. Y de estas tal vez no has escuchado mucho. En 1950, en Corea se desató una batalla que se estaba pensando que iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y esta fue antes de Vietnam. Y en Corea, los chinos estaban avanzando contra Estados Unidos, porque estaban apoyando al norte de Corea, y el sur de Corea estaba a favor de Estados Unidos, y enviaron a los marinos de la primera división a infiltrarse en el norte de Corea. Pero China ya había sobrecorrido todo eso y tenía todo el batallón. Y estaban avanzando, y los marinos estaban en problemas, y los marinos pidieron que los sacaran. Y ya cogieron al batallón número 65 y lo llevaron para allá de puertorriqueños. Y los mandaron a una misión de rescate y apoyo para que la marina pudiera salir. Y ellos subieron desde el sur y llegaron, y a finales del 50 encontraron el grupo de los marinos y los sacaron. Pero cuando estaban escapando recibieron una orden: quédense y detengan la batalla para que los marinos puedan escapar. Y tuvieron que quedar, la orden fue que se quedaran a aguantar para darle tiempo a que los marinos de la primer batallón avanzaran. ¿Por qué? Porque los marinos valen más. Y este batallón de 65, la infantería número 65, se quedó atrapado entre 5 batallones chinos. Y los marinos logran escapar y están empezando a tener baja. Y le dicen, hasta que la marina no llegue al puesto no pueden abandonar su puesto. En otras palabras, habían pasado meses y como andan a pies, no podían escapar. Y estaban rodeados. ¿Y qué ellos deciden hacer? Bueno, si nos dejaron aquí para morir, vamos a avanzar. Y cuando comenzaron a avanzar a través de las junglas del norte de Corea, comenzaron a empujar hacia el frente, En el 52, 2 años después, llegó un grupo de la infantería, creo que 364 o algo así, a darle apoyo. Y lo que encontraron fue que ellos habían eliminado casi los 5 batallones solos. Con mucha inteligencia, mucho posicionamiento. Pero un grupo que habían dejado a morir, tuvieron la capacidad de entender, bueno, si voy a morir porque me quedo estancado, ¿por qué mejor no dar un paso hacia el frente y ver qué pasa? ¿Por qué no mejor empujar y ver qué sucede? Porque si no tienes la valentía para empujar, nada sucederá, excepto que lo que venía te va a llegar. Pero cuando das el paso hacia el frente, tú no sabes la sorpresa que puede haber, que dentro de ti hay mucho más de lo que tú te pensabas que había. Y ese batallón fue uno de los batallones en la historia que tiene más medallas de estas púrpuras. 67 medallas púrpuras. Porque no se rindieron y dieron un paso. Y te aseguro que ninguna de esas medallas valía nada para ellos. Ellos lo que querían era sobrevivir un día más.
Entonces, hay veces que hay situaciones donde alguien que tiene más poder que tú te va a obligar a estar en circunstancias que tú no quieres estar. Pero cuando estés ahí, empuja, avanza, sigue. Porque nuestra actitud natural es quejarnos y quedarnos estancados y decir, ay, pero es que este jefe mío no sabe, no entiende, no sé. O este esposo, o esta esposa, o este familiar, o este pastor quiere que haga esto o aquello, y ¿por qué no lo hace él o ella? Tomamos una actitud de retraernos que nos impide, en vez de tener primero la valentía para dar el paso al frente, porque hay un panorama más grande. ¿Qué tal y si lo logras? ¿Qué tal y si sales vivo al otro lado? Pero nunca lo vas a saber hasta que no des ese paso. Lo segundo es que haciéndolo muestra piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad es un acto de tener misericordia y compasión hacia alguien. El batallón tenía toda la oportunidad de acusar a los Estados Unidos de utilizarlos, como dicen, carne de cañón. Tuvieron todas las oportunidades. Pero sin embargo, ¿saben qué sucedió después de la guerra de Corea cuando regresaron? Estaban en Vietnam sirviendo fielmente. Porque ¿sabes qué sucede? Que cuando las circunstancias se ponen más difíciles, las logras, te da más confianza y más fe de que sabes que hay algo más grande por delante. Descubre las capacidades y las limitaciones y sabes cómo navegar la vida. Y no tienes que abusar de ella, sino comienzas a actuar con piedad, con misericordia a aquellos que están por encima o por debajo. Y yo quiero darte dos ejemplos, porque esto es un ejemplo moderno, pero vamos a dar un ejemplo bíblico, para que no digan el pastor no utiliza la Biblia. Quiero que me acompañes a 2 Samuel. Y en el libro de 2 Samuel, vamos a buscar el capítulo 11. Y este lo vamos a leer completo, porque es importante todo lo que pasa en este pasaje. Capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Y en esta historia vamos a hablar del rey David, que también era una persona brillante militarmente, donde se enfrenta con dos situaciones similares a las que hemos hablado. Una en la cual él está encima y otra en la cual él está debajo. Y veamos cuáles son las dos formas en las cuales reacciona. Capítulo 11 dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con el guardia real y todo el ejército de Israel para aniquilar a los amonitas y sitiar a la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías el Hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el Hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer.
Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? En ese momento Urías respondió: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan en el aire libre, y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de esto, Urías no se fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hirieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había situado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitía. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto y sabiendo que dispararían de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yurubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó la piedra del molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace esta pregunta, respóndele: también ha muerto Urías elitía, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado a decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitía, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Besabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho no le agradó al Señor. Esa es una historia. Ahora acompáñame un poquito más adelante, Segunda de Samuel, capítulo 23. Y en el capítulo 23 vamos a leer del 13 al 17. ¿Estamos ahí? Ok. Y el Segunda de Samuel 23, 13 dice así: en otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David,
Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que han jugado con su vida, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3 hombres. Hasta ahí. Podemos ver 2 historias diferentes. En una historia, David es rey. David como rey, la historia comienza a decirlo, se acostumbraba a que los reyes salieran en campaña en la primavera. Parece que ese era el tiempo en el cual decía, ok, se acabaron las festividades, es tiempo de guerrear. Salían todos para allá y se encontraban y se mataban y regresaban luego a sus casas o algo así, no sé. Pero lo que sí es que decía que esa era la costumbre, excepto que ese año David no se sentía con deseo de participar de esta cultura. Él se decidió quedarse en el castillo. Y al quedarse, vio, como dice, una mujer bañándose. Y en este punto, todos podemos decir, ok, el hombre tiene muchas esposas, tenía más de una, y tenía concubinas que básicamente eran sirvientas con privilegios. Pero aún así, esto le atrajo. Le atrajo al punto de que cuando escuchó, es esposa de otro soldado, de uno de tus soldados, dice, la palabra ni siquiera dice que la cortejó, dice, y la mandó a buscar y se acostó con ella. Aquí esta fue una transacción rápida. Y en mi opinión, la única razón por la cual conocemos esta historia es porque ella quedó embarazada. Porque si no hubiese quedado embarazada, esta historia no se contaba. Porque él no hubiese matado al soldado. Pero ¿cuáles eran las alternativas de David? Tan pronto este chisme se regala por las redes. ¿Cuáles eran las alternativas? No eran muchas. Entonces, él tenía 2 opciones. O confesar de antemano y bregar con las circunstancias, en otras palabras, darle el paso hacia adelante y tomar responsabilidad por lo que había hecho. O buscar una alternativa que no fuera tan dañina. ¿Por qué? Porque cuando se abrieron las puertas, lo primero que iba a hacer la gente era preguntar, ¿y con cuántas esposas de soldados te has acostado? Esa es la primera pregunta que iba a salir. No estaba simplemente trabajando con un chisme sencillo. Si él aceptaba lo que había pasado, sus mismos soldados se podían ir en contra de él. Y cuando tú tienes poder, es mejor abusar que ser sincero. Y el abuso siempre viene por el miedo a que descubran algo de ti. Que tal vez no tienes la capacidad para tener el rol que tienes. Que hiciste algo o cometiste un error. Que, todos cometemos errores. Pero tenemos esta mentalidad de que el error es más fácil ocultarlo que enfrentarlo. Porque a nadie le gusta la responsabilidad de actuar con consecuencias. Pero llegaron a ese punto. ¿Y qué optó David? Plan B. Llámalo. Vamos a cambiar esto. Y como en aquel momento la comunicación tomaba meses, semanas, aunque ella hubiese tenido varios meses de embarazo, de aquí al punto que el soldado llegara, la matemática se arreglaba. ¿Cuántos fueron? ¿Hace cuánto nació? No sé, entre 2 y 5 años. ¿Estás seguro que es mío? Sí, absolutamente. La matemática se arreglaba. Mejor telenovela no hay que esta. Mandó a llamar al soldado. ¿Y qué sucede?
David se encontró con algo que no se estaba esperando. Alguien bajo de él tenía una actitud de piedad. Él no se estaba esperando esa. Es donde la decisión se puso difícil. Porque la actitud de piedad fue: ¿por qué yo voy a recibir algo que ninguno de los otros está recibiendo? ¿Por qué yo tengo un favor? Yo estoy haciendo lo que me toca hacer, mi parte. ¿Y por qué ese soldado Urías tenía esa lealtad? Porque eso es lo que él había creado desde el momento que fue exiliado. Desde el momento en el cual llegó a una cueva llamada la cueva de Adulán, donde él creó una fortaleza. Él lo que tenía era personas que lo seguían porque David había estado ahí piadosamente para ellos y ellos estaban reciprocando. En otras palabras, David estaba recibiendo el resultado de lo que había sembrado con Urías. Pero en este punto, la semilla era diferente. Era una semilla abusiva, tomando poder, tomando autoridad sobre algo que no le tocaba. No le pertenecía en ese momento. Y cuando Urías le responde y hace todo lo que él hace, no lo está haciendo porque no quería estar con su esposa, no lo está haciendo porque había sido sembrado y crecido en una cultura en la cual la lealtad era lo más alto. En otras palabras, a David le rebotó para atrás lo mismo que le había puesto por delante. ¿Y qué sucede? Sabemos la historia. Imagínate que alguien te utilice a ti para acabar contigo. Pero es lo que hace mucha gente. ¿Cuánta gente no ha perdido empleos porque le dijeron haz esto y después fuiste tú el chivo expiatorio? Están simplemente siguiendo instrucciones. Pasa en todo, en familias. Y después alguien se echa para atrás y dice, no, yo nunca dije eso. Y lo que pasa es que nos duele más porque viene de personas que confiamos. ¿Usted cree que Urías no confiaba en David? Al igual como todo su batallón confiaba en él. No había ni una mínima espacio de duda. Porque lo que habían visto y la historia que venía detrás de ellos, de cómo era el carácter de David, qué tipo de persona era y cómo iba con ellos con las batallas. Pero claramente algo había cambiado. Algo había cambiado porque ya no estaba dispuesto ni siquiera a ir por delante de ellos. El poder le había dado crecimiento y el abuso había comenzado. Ellos no lo sabían. ¿Y qué causó luego? Se casó y todo eso, y la historia va peor y va peor para David porque siembra algo que no debía haber sembrado y recibe el resultado. Si tú lees luego la historia de David, continúa. Sus hijos abusan de autoridad contra él, lo hacen correr. En otras palabras, cuando tienes la oportunidad de activar la piedad, ¿usted cree que no hubiese sido misericordioso para esa familia que le hubiese dicho la verdad? Tal vez usted dirá, no, porque después se metía en problemas. Bueno, es que los problemas se los buscó él en primer lugar. Nadie lo obligó. Se dejó llevar por lo que sintió en el momento. Actuó y pasó. Pero trató de evitar toda la responsabilidad y lo que hizo fue hacer lo peor.
En el contrario, vamos a ir a la segunda historia que hablamos. La segunda historia es un relato, alguien contando algo que había pasado hace mucho tiempo, antes de ser rey. Y cuando él todavía no era rey, que estaba huyendo, en otras palabras, como dicen por ahí, los comienzos humildes. Él estaba en su fortaleza en Adulán y parte de sus enemigos en un campamento, y que él dice, simplemente hace una exclamación, dice, ¿sabes qué? Tengo sed y el agua que me guste de allá, pero no podemos ir porque hay un batallón entre medio. Y 3 soldados que habían recibido la piedad de David cuando los tomó en la cueva de Adulán y los hizo sus soldados y los sacó de su miseria emocional, los sacó de su depresión y los ayudó financieramente y los convirtió en soldados de ellos. Ellos no dudaron, ellos fueron allá y sacaron el agua y se la trajeron. ¿Y qué hizo David? David pudo habérsela tomado, pero ¿por qué no la tomó? Esta es mi opinión. Para mí, yo creo que él la tomó porque se sintió tan mal de que otros arriesgaron la vida por un capricho, que el hecho de que la derramó para dar ejemplo a otros que vieran y dijeran, ustedes no lo hagan, por favor. Yo prefiero tenerlos a ustedes vivos que tomar agua que me gusta. Pues ustedes son mis amigos. Ahora, había una diferencia. Ya a este punto en el cual vimos en la primera historia, ya no eran sus amigos, eran sus soldados. Pero en el tiempo de la cueva de Adulán, eran 300 amigos que se confiaban uno a otro la vida. Y hay una enseñanza aquí, porque el poder causa separación y tú tienes la oportunidad de crear un puente que los mantenga unidos, o tú puedes abusar y destruir todas las líneas. ¿Y qué sucede? Terminas solo o sola. Al final de los tiempos de David, hasta el mismo Joab, que fue el que lo ayudó a hacer este plan, estaba en contra de él. Su tío, que estuvo con él desde el principio, estaba en contra del mismo David. Porque eso es lo que hace el abuso. Eso es lo que hace cuando tú y yo tomamos la posición de poder y decimos, aquí se hace lo que yo diga y punto. No hay piedad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? La primera diferencia es que cuando estamos ahogados en poder, y esto es muy diferente para cada uno. A veces uno piensa que está hablando de poder y uno piensa que está hablando de Donald Trump. No. Tú tienes poder sobre muchas cosas en tu hogar, sobre tu familia, sobre familiares, sobre hijos. Algunos hijos sobre sus padres. Tienes algún tipo de poder. Y cuando dejamos que el poder nos ahogue, nos dejamos llevar o ser de cierta manera tentados por él, nos ilusionamos. Crea una ilusión, una fantasía de que tú puedes hacer lo que quieres. Y cuando tú tienes esta fantasía de que tú puedes hacer o salirte con la tuya cuando sea, lo que sucede es que comienzas a menospreciar a los demás. Y sucede lo que estábamos hablando al principio, empezamos a sacrificar fichas. Empezamos a dejar y poner carnadas para obtener más. Y no nos damos cuenta que esas fichas que nosotros estamos viendo tienen mucho valor para Dios. Y si tú la tomas para ti, la aprecias, va a descubrir mucho valor para ti mismo también. ¿Quién sabe cuántos soldados o cuántas batallas Urías había ayudado a ganar a David? En ese punto no importó porque era solamente una ficha.
Es una pieza más dentro de un gran juego. Pero sabes que en el juego de la vida, cada vida vale. Cada vida es importante. Entonces tenemos la opción de menospreciar. Y cuando menospreciamos, entonces catalogamos, en vez de personas, las catalogamos como cosas de valor o menos valor. Las catalogamos como parte de nuestro inventario. Ok, pues tengo esta persona que sabe arreglar computadora, tengo esta persona que sabe arreglar el carro, tengo esta persona que sabe cocinar. Entonces, ¿cuándo los buscas? Cuando necesitas la computadora, cuando necesitas el carro arreglado, cuando necesitas a alguien que cocine. Los catalogas por algo que tú puedes obtener en vez de lo que son seres humanos, que tienen necesidades y tienen sentimientos. Los empezamos a utilizar como si fueran cosas en vez de seres vivientes, hijos e imagen de Dios. Y cuando eso sucede, comenzamos a ver a las personas como personas reemplazables. Oh, ya me dejó de hablar, pues busco a otra persona que sabe hacer lo mismo. Por eso es tan fácil la compañía pagarle el mínimo a alguien. Porque sabe que si tú te vas o te van, alguien va a venir a coger las migajas también. Entonces, es mejor tener a alguien mediocre que yo puedo controlar y abusar, que tener a alguien capaz que mejora mi vida y mejora mi compañía o mejora lo que yo hago, pero no puedo controlarlo ni abusar de él. Porque me cuesta más. Se convierte en algo reemplazable. Y cuando comenzamos a tener gente reemplazable en nuestra vida, lo desvalorizamos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que es fácilmente reemplazable no cuesta para mí nada. Yo no voy a buscar cosas que son fácilmente reemplazables. El ejemplo más fácil, los utensilios desechables. Un utensilio desechable hace el mismo trabajo que uno que se guarda en la alacena. Claro que sí. Tú echas agua o jugo o soda, en los mismos. Tienen las mismas medidas, lo mantienen igual de frío o caliente, pero uno cuesta más, y como te cuesta más, ese lo preservas. Otro te cuesta menos, así que se lo compras en cantidades y lo desechas. Pero hacen lo mismo. Tienen la misma función. Entonces, es una mentalidad de valorizar. Porque cuando algo es reemplazable en tu vida, para ti no vale nada. Por el contrario, en la segunda historia, ¿qué podemos ver? Un acto de honra. Y la honra es la capacidad de ¿qué? De reconocer. ¿Qué es reconocer? Vale, cualidades, valores, personalidad. Pero más que nada, reconocer es el acto de ver que hay algo ahí. ¿Cierto? Si tú vas en la calle y tú reconoces que hay algo en el frente tuyo, ¿qué tú haces al vehículo? Lo esquivas. Pero cuando tú no reconoces que hay algo, ahí es donde las llantas usualmente sufren. Y tú escuchas el tan, 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 tan. Ups, espero que no haya sido una persona. Porque no te vas a detener a averiguar. Entonces, cuando algo tú lo honras, tú tienes la capacidad de reconocer, ves que hay algo ahí, o en esa persona o en alguien o lo que sea, hay algo. Reconoces, honras. Y recíprocamente, cuando tú reconoces,
recibes lo que has estado buscando toda tu vida: respeto. El respeto nunca viene por la posición autoritaria y el abuso que tenga. El respeto viene por el reconocimiento y la honra que le das a alguien. Y el punto en el cual David estaba ahí, él había honrado a esa gente primero por estando al frente de ellos, siendo su líder, yendo a la batalla, salvando a sus familias cuando fueron cautivos. Él había puesto mucho en el banco. Y esos soldados, cuando él quiso algo, ellos no dudaron, ellos no tenían que pensar, y tal vez lo hacemos. No, ellos escucharon y fueron, porque había respeto. Igualmente que Urías no se acostó con su mujer ni fue a su casa, porque había respeto. Porque ellos sabían o habían recibido de él honra. Pero en el punto que deshonró y comenzó a tratarlos como piezas reemplazables, en ese momento fue que su reino decayó. Y nunca se recuperó. Y no solamente decayó su reino, el problema siguió por generaciones con Salomón, con sus dos hijos, Jeroboam y Roboam, y por ahí. Porque lo que traspasó a sus hijos era: todos ellos son reemplazables, tú eres el rey. Pero no, en el reino de Dios es lo opuesto. El que quiera ser mayor que otros, sea el servidor de los demás. Entonces, cuando observas y actúas con piedad, la mejor manera de actuar con piedad es entender que las personas son necesarias, son importantes y son trascendentales. Y esa es una palabrota que a lo mejor tú dirás: ¿qué significa eso? Trascendental es que es algo que es mucho más importante de lo que tú te imaginas, que trasciende, que llega más allá de su límite. En otras palabras, te multiplica. Algo trascendental son los árboles, una semilla que trasciende en múltiples frutos. Y cuando tú ves a las personas como necesarias, como importantes, como Dios la ve y las tratas con piedad, entonces te van a sorprender, porque van a llevar más lejos de lo que tú pensabas que iban a llegar. Y lo que tú recibes recíprocamente, el respeto y la honra, es algo que vale más que todo lo que tú puedes ganar aquí físicamente. Dios entendía eso. Por eso se sacrificó. Por eso Juan 3:16 que dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque para Él no eran piezas reemplazables en un juego entre eminencias espirituales y celestiales. No eran piezas reemplazables. Cada persona tenía un nombre, tiene un nombre delante de Dios, y Dios lo reconoce. ¿Por qué? Porque importa. Él dice: dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no las personas importantes, no las eminentes, no las personas poderosas, no los que son reyes, comodines o jinetes, aún los peones más pequeños tengan vida eterna. Y cuando cierre el juego, no hay una pieza más importante que otra delante del que está jugando. Sin embargo, Él sacrificó su propia vida para darle una ventaja a las piezas que están en el juego, para darte una ventaja a ti hoy.
cierro este mensaje y esta serie con la siguiente expresión. No hay simplemente fichas para sacrificar. Cada una es importante y merecen la misma oportunidad que se te ha otorgado a ti. Porque a cada una de ellas Dios las creó. Dios las creó. Y cuando hoy, si meditas en esto y observas hacia atrás, tienes que entender que cuando estés siendo tentado para abusar de alguien o algo, opta por la piedad. Opta por dar un paso hacia adelante tú y verás que otros te van a seguir y van a cuidar tus espaldas.